Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Las frutas, los vegetales y las hierbas son un insumo igualmente necesario e importante como cualquier otro tipo de artículo, pues gracias a estos podemos nosotros crear recetas de comidas, medicinas y otros objetos que nos estarán ayudando a mantener la lucha por la supervivencia. Es por eso que en este video vamos a hablar sobre ellos, pero de una manera más centrada y enfocada en los tipos de insumos cultivables que existen y también en la forma de hallarlos. Así que alista lápiz y papel o sácate unas papitas para que degustes de ellas mientras disfrutas de este video. Tenemos un total de 9 frutas y vegetales que se pueden producir en invernaderos. Cada una de ellas cumple un rol necesario a la hora de crear diversos tipos de objetos, en especial a la hora de cocinar los platillos con las mejoras temporales para nuestro personaje. La durabilidad y la cantidad de semillas que podemos extraer del insumo dependerá del mismo, al igual que una que otra receta extra, como por ejemplo en la interfaz de la papa y el maíz, que existe la posibilidad de cocerlos. Del único que no podemos obtener semillas es del rambután, o bueno, la fruta misteriosa, pues este objeto fue exclusivo del evento de Pascua de este año y ha quedado como colección. Y en cuanto al trigo, de este solamente podemos obtener las semillas o convertirlo en harina con un molinillo. Bien, ahora la pregunta es, ¿dónde se pueden conseguir estas frutas y vegetales? Actualmente existen varios medios para poderlos obtener y ya hablaremos sobre ello a continuación. Primero quiero destacar lo bueno que nos ha dejado el proyecto EMBA, pues gracias a él tenemos la posibilidad de encontrar calabazas y mandarinas, pues recordemos que estos objetos eran exclusivos de los eventos de Halloween y de Navidad, y la calabaza actualmente es muy importante y necesaria para aquellos jugadores que crean objetos en cantidades industriales. Antes de continuar, es súper recomendable tener las perks de naturópata y si es posible agregarle un equipo extra, por ejemplo, si tienen el bioenvase o la pandreta de Papá Noel con el clima de lluvia fértil. En el páramo sin radiación contamos con una pequeña posibilidad de conseguir papa, verduras y maíz, mientras que el resto de hierbas son más comunes, por lo que es importante aprovechar de nuestras mejoras proporcionadas por las perks y equipos para poder recolectar un poco más de estos insumos. Este es el único bioma en donde podremos encontrar papa, verduras y maíz. Otra forma de conseguir vegetales, que por cierto es muy útil para jugadores nuevos, es buscando las casas intactas que parecen como una cabaña. Estas por lo general poseen huertos en donde podrán hallar papa y verduras. No obstante, la manera de conseguir estas frutas y vegetales en cantidades un poco más altas y sin necesidad de comprarlas en campamentos o buscar en el páramo es yendo a las ciudades científicas, pues estas metrópolis cuentan con institutos en donde hay un invernadero justo en su centro. Aquí encontrarás esta variedad de insumos como lo son las mandarinas, las calabazas, manzanas, papa, maíz, trigo, verduras y un poco de hierbas. Lamentablemente este botín no es afectado por las perks ni por las mejoras de naturópata o que tengan relación con la recolección de hierbas, pero sí se pueden restablecer cada mes del juego si looteas por completo el lugar. Ahora, para aquellos que quieren tener reserva de estos alimentos en su base principal, pueden optar por hacer invernaderos si cuentan con el nivel requerido. Yo les recomiendo que si van a plantar lo hagan para finales de abril o para inicios de mayo, porque los invernaderos tardan 3 meses en estar. Al tener esto en cuenta podemos sacarle el máximo provecho al clima de la temporada de cosecha, el cual aparece en la segunda semana de agosto. Con este efecto podremos sacar un poco más de estos alimentos. Aunque también sirve si tienes la pandereta de Papá Noel, la activas, eliges la lluvia fértil y voilà.
te ahorras muchísimo tiempo. En cuanto a las fertilizas, que es un artículo que nos sirve para acelerar el proceso de producción, las podremos encontrar en las plantas nucleares como recompensa tras derrotar al jefe del lugar. Estas también se reinician cada mes del juego, ¿listo? O si no, también las pueden crear en el campamento de Krasnoyarsk. Y ya para finalizar, les quiero dejar las recetas que podemos hacer con la calabaza. Entre esas está la sopa de calabaza, que nos da una mejora de creación al 300%, y los caramelos. Lamentablemente la mandarina no cuenta con ningún tipo de receta hasta el momento. También quiero recordarles que los campamentos que tienen a la venta gran parte de esos insumos para cultivar son Rostov del Don y Krasnoyarsk. Lo único que no venden ellos son la calabaza y la mandarina. Aquí en los comentarios les voy a dejar un video con todas las recetas de cocina por si a alguien le hace falta desbloquear alguna. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.